invito a abrir sus Biblias en el libro o la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 9. Estamos siguiendo esta serie expositiva de esta epístola de Hebreos, capítulo número 9. Y vamos a hacer de los versículos número 10 al versículo número 15. En esta ocasión le he decidido poner al sermón la eterna redención en Jesucristo. ¿Sí? Bueno, el escritor, vamos a ver, voy a hacer una pequeña introducción para que más o menos se acuerden. ¿Se acuerdan el sermón pasado un poco? El sermón pasado estuvimos viendo de que cómo era ese antiguo tabernáculo y cómo era el oficio de ese antiguo tabernáculo. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver este nuevo tabernáculo y el oficio que lleva, o sea, un mejor oficio que lleva el Señor Jesucristo en este nuevo tabernáculo, que no es como el del antiguo pacto, que era terrenal, sino que es un tabernáculo, vamos a decir, en los lugares celestiales, en la misma presencia del Señor. Y vamos a ver que es una vez hecha para siempre, y no es que Cristo hizo posible la salvación, sino que la hizo eficaz esa salvación, ¿sí? Y es una eterna salvación, no es una salvación que por ahí, como dice, vamos a decir, el sistema arminiano, que se pierde y se vuelve a recuperar. Es eterna salvación o eterna redención. Por eso quise poner ese título a ese sermón, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. El autor empieza a comparar el ministerio del pacto antiguo o el pacto pasado, ¿sí? Cómo se hacía ese sacrificio o ese oficio, cómo era, y a la misma vez estuvimos viendo que era ineficaz. Vamos a ver ahora en este nuevo oficio, este tabernáculo, vamos a decir, o esta obra que lleva el Señor Jesucristo, que ya empezamos del capítulo 9 hasta el capítulo número 10, vamos a estar tocando esto. Pero que vez tras vez me van a escuchar decir esto, que es eficaz continuamente, que es mejor, ¿sí? Cristo entró en un tabernáculo, pues si ustedes estuvieron haciendo la tarea, leyeron los 5 versículos, van a ver que dice que entró en un santuario que no es terrenal hecho por manos humanas, sino celestial. Vamos a explicar un poquito qué es eso, dentro de un ratito. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es uno celestial, no terrenal. Ahora, ¿qué es este tabernáculo que vamos a ver dentro de un rato? Bueno, simplemente esto vamos a ver que es lo verdadero, porque el tabernáculo antiguo, que vimos el sermón pasado, esto lo voy a repetir vez tras vez, ¿sí? Durante el sermón, pues son 5 versículos. Era una sombra. Hoy nos toca ver el verdadero tabernáculo. El domingo pasado, si se acuerdan, el refresco era todo lo que representaba a este verdadero tabernáculo, ¿sí? Pero sí que era mandado por Dios. Pero hasta un tiempo, hasta llegar a lo verdadero, que es esto, ¿sí? Y este tabernáculo, ustedes que estaban en la antigüedad, vimos en el antiguo pacto, se le había mostrado a Moisés, era esta sombra que vamos a ver ahora. También vamos a ver un poco este mediador del nuevo pacto, que es el Señor Jesucristo, que es mayor. Estamos viendo ahora el tabernáculo y el verdadero sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Ahora sí estamos viendo el verdadero. Hoy llegamos al verdadero. Pero también que vamos a ver que este sumo sacerdote que vemos acá, que es mayor. ¿Pero por qué? Amados, vamos a ver por qué. Porque ellos morían vez tras vez y este sumo sacerdote estaba sin pecado. Entonces vamos a ver que no solamente que era el sumo sacerdote, sino también que era la ofrenda misma que se hacía. Esas son las diferencias que vemos acá. En sí, si no entienden nada, sigue haciendo el autor esa comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero ahora lo que está haciendo es la comparación entre el tabernáculo del antiguo pacto, que era por un momento, y ahora llegamos a esa comparación, nos está mostrando este es el verdadero. Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, ¿sí? Y este sacrificio que nos va a mostrar de acá en adelante, muchos estudios, muchos sermones, es un solo sacrificio que es eficaz, que ustedes lo saben, ¿no? Una sola vez y para siempre. Todo esto lo van a escuchar de acá en adelante en todos los sermones. Y que no solo eso, amados, la diferencia que estuvimos viendo es que el pueblo no podía entrar. Él ofrece ahora o hace disponible la entrada al lugar santísimo, cosa que en el antiguo pacto no se podía hacer.
¿eh? Y vamos a ver que no era, en estos 5 versículos, no por sangre de machos cabríos, o una palabra creo que aparece becerras, pero hay unas traducciones viejas que aparece como, aunque todos lo crean, vacas rojas, pero eran terneritos, por eso se les llamaba así, eran terneritos que se mataban continuamente, y eran bastantes que se hacían ese día. Creo que, si no me equivoco, creo que está en Levítico 19, para no ir en esto, pero era todo, escuche, era como, creo que eran como 15 eran, si no me equivoco. Cada uno era uno por la familia de él, por el pueblo, y otros más. Y el otro que se sacaba para afuera también, pues era el pecado que se echaba para afuera para que no volviera nunca más. Pero esto duraba un año. Todos sus sacrificios mostraban, estuvimos viendo el domingo pasado, que el hombre no puede entrar al cielo por sus propias obras. Dios le está mostrando la necesidad, estoy refrescando un poco la memoria para que vayan al Señor Jesucristo. Y así vamos a ver que en este sacrificio único y una vez para siempre que obtuvo el Señor Jesucristo, logró, escuche, esta eterna redención. Ya vamos a ver qué es esto de redención. Pero escuche, redención, y yo para que puedan entender y el pecador pueda entender el peso del pecado, no es que diga, sí, salvación por gracia, y la agarro como una oración de entrega y ya está. No, vamos a ver la palabra transgresiones. ¿Qué significa? Porque el pecador, amado, debe entender su condición pecaminosa y lo que le costó a Jesucristo esto. Él es un violador de la transgresión o de la ley de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. El hombre debe pagar por su paga, a menos que tenga alguien que pague en su lugar. Que sea, en este caso vemos el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver un poquito eso. Eso fue una pequeña introducción que estuve anotando para poder ver esto. Vamos a empezar con el texto. El texto dice lo siguiente, el versículo número 10 dice así. Escucha, dice, ya que consiste... Esto está unido, acuérdense, con lo que estuvimos viendo el domingo pasado, por eso son predicaciones expositivas, o sea, texto por texto vamos viendo. Versículo número 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de las carnes, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ese era el versículo número 10, ¿sí? Sí, ese ya lo vimos. El versículo 11 entonces dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Bueno, acá tenemos mucho para explicar. Ese contraste que dice, pero, escuchen, siempre le digo lo mismo, cambia todo. Porque si fuera por lo anterior expuesto, estaríamos perdidos. Aquellos que conocen nuestra confesión bautista del año 1689, o alguna confesión histórica oncizana, por lo menos nosotros lo tenemos en el capítulo número 6. Si terminara todo en el capítulo número 6, estaríamos perdidos nosotros. ¿Por qué? Porque habla de el pecado. Pero si ustedes seguimos, van a ver que en el capítulo 7 vemos de la teología del pacto, que Dios hizo un pacto prometiendo que iba a venir un Salvador. Y gracias a eso, bueno, si no existiera este pero que vemos en el versículo 11, estaríamos perdidos, porque todos esos sacrificios, ¿qué pasa? El autor dice, bueno, estos sacrificios que se hacen vez tras vez nos salvan. En un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Pero usted dice, pero él nos da aliento, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no esta creación, y él va a seguir explicando después que una vez que Jesucristo hace este sacrificio o derrama su sangre para el perdón de los pecados, ya no se necesita más esto. Esto es solamente lo que voy a hablar. Más cositas, menos cositas, pero eso es un resumen de todo lo que dice los 5 versículos ahí. Ahora sí voy a profundizar un poco, ¿sí? Tengan paciencia porque son cosas a veces difíciles de entender. Pero estando, escuche, ya presente Cristo. ¿Por qué ya presente? Y fíjese lo que dice, sumo sacerdote de los bienes venideros. Cuando hablamos de los bienes venideros, escucha, esto es difícil, así que si lo quiere lo puede escuchar cuando se grabe, se edite el sermón, pero quiero que entienda esto. Esa palabra que aparece ahí como bienes venideros, hay una diferencia en el tiempo para nosotros. Los bienes venideros, para el judío, lo que era bienes venideros, que utiliza el autor, para ellos eran bienes venideros.
¿sí? Cuando viniera el Mesías, ¿se puede entender? Pero para nosotros, ¿qué es? El presente. Porque fíjese, por eso le digo que es difícil de entender. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y más amplio, bueno, porque el judío esperaba esa venida de los bienes venideros van a ver más adelante, o sea, si no lo entiendes, es la redención de Jesucristo. Pero para ellos los bienes venideros era la venida del Mesías, pero para nosotros ya vino el Mesías, entonces ¿qué es? Tiempo presente, no es el siglo que está por venir para ellos, para nosotros es el siglo presente, ya. Entonces ya llegó. Esto es importante que lo podamos entender ahí. O sea, estos bienes venideros que habla acá el autor, ¿qué es? Bueno, es la eterna redención que voy a explicar ahora. Ya está presente. Sencilla palabra, no se hace falta más eso. ¿Se entendió eso? Van a tener un poco más de lo que tengo que explicar ahora, porque esa puede tener una gran confusión. Si no entendemos, los bienes venideros, ¿será la segunda venida de Cristo? No. El judío, acuérdense que está hablando esos hebreos. Para el judío, o sea, el siglo presente, o sea, todo cambia, lo que es para el siglo presente, para el judío, y lo que es para nosotros, o sea, cambia todo, o sea, en la perspectiva, porque para ellos, cuando llegaba, estaban esperando la venida de este Mesías, pero para nosotros es el siglo presente, lo que para ellos iba a ser algo siglo venidero. Por eso que se escucha, creo que Juan dice, siglo presente, o sea, ya empezaron a suceder estas cosas, no en un futuro escatológico, ya están sucediendo. Bueno, si no entendieron nada, es esto, bienes venideros, es ahora. Para ellos era futuro, porque ¿dónde viene? ¿Cuándo viene? Cuando venga va a ser establecido. Y bueno, ellos siguen esperando ese Mesías todavía, que sigue establecido, para nosotros ya fue establecido. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a decir de Dios. Pero estando ya presente, por eso dice ya, tiempo presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Esos bienes venideros, amados que están esperando, la idea es esto, se lo voy a parafrasear para que me puedan entender, se lo voy a, ¿cómo se dice? Sí, tiene un nombre, lo voy a, eso es decodificar, para que puedan entender. La conversión. Sí, es así. Ustedes están haciendo sus sacrificios, vuestros sacrificios, porque esperan la venida y esperan, los que tenían noción de esto, porque sabían que ese animalito no quitaba, pero lo hacían con una fe puesta de que Dios, haciendo esos rituales, le cubría los pecados, pero ellos esperaban, dice así, en Hebreos capítulo 11, que esperaban desde lejos una mirada como Abraham, a ver si viniera. La idea es esto, esos bienes venideros que están acá, dice, Cristo mismo lo dijo, está acá, yo estoy con ustedes, no sé me acuerdo en qué parte lo dice, ya llegó, es el reino a vosotros, entonces ya está, eso es lo que está diciendo él. Esos bienes venideros que ellos esperaban está presente. ¿Y dónde? ¿En qué parte? En Jesucristo. La idea es no sigan haciendo esas cosas, ya llegó, ¿para qué está esperando estos bienes venideros? Por el más amplio y perfecto tabernáculo, escuche, no hecho de mano, es decir, no decir de esta creación. Bueno, yo tenía entre mis apuntes algo que quería explicarles a ustedes. Sí, acá está. De los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de mano. Es decir, escuche, cuando hablamos de este tabernáculo, muchas veces me han escuchado a mí que nosotros somos el tabernáculo, o el templo, si quiere decirle, la iglesia también es el templo. Pero en este caso el autor no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tabernáculo, vamos a leer de nuevo, los bienes vienen por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de mano. Escuche, lo que dije y lo que predije, en el contexto que lo dije y que lo predije es verdad. Primera de Corintios, cuando había capítulo 3, creo que el capítulo 6, en otra parte también dice Pedro, que es 2.9, que nosotros somos nación santa, somos... sí. Entonces, todos esos textos claros que hablan, que es de la iglesia, nosotros, Jesucristo es la piedra de esa iglesia, el tabernáculo, es verdad, pero en el contexto acá no, por eso tenemos que ver el contexto. ¿Qué es este tabernáculo donde Él entra? Este sumo sacerdote. Bueno, escuche, en el Antiguo Testamento, o sea, ustedes saben que el sacerdote que oficializaba eso en Levítico 16, el día de Yom Kippur, en el día ese de la expiación, propiciación era primero, después expiación, se hacía ese sacrificio y después se tenía que entrar ¿a dónde?
al lugar santísimo, al tabernáculo, pero el lugar santísimo. Ese es el contexto para que puedan entender qué es el tabernáculo acá. Entonces, algunos creen, dicen, bueno, es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo, tabernáculo. Porque Juan capítulo 2 que dice, destruyan este templo y yo lo volveré a levantar. Aunque es verdad, se estaba refiriendo, porque los mismos discípulos dicen que se estaban refiriendo al cuerpo de él, y es verdad, porque Juan capítulo 1:14 creo que dice, vino y tabernaculizó con nosotros. O sea que habitó o se hizo un cuerpo, que es verdad. En todos esos contextos es verdad. Solo que en este contexto, siguiendo hablando de un sumo sacerdote que hace un sacrificio, que tiene que entregar al lugar santísimo, tiene otro contexto el tabernáculo. Entonces descartamos esa parte, no sé si que es el cuerpo de él, también descartamos esa parte que habla que nosotros, aunque también habita dentro de nosotros su Santo Espíritu. Pero estamos hablando ahora de dónde está Cristo físicamente, no dónde está su Santo Espíritu, sino dónde está Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese tabernáculo? ¿Es verdad que la iglesia, sí, aunque no habita de templo acá, y sí está su Santo Espíritu con nosotros, tenemos las arras del Espíritu, y es también que Jesucristo era el tabernáculo, pero en el contexto él tenía que ir a un lugar que no es físico, porque esto es físico. Entonces tenía que entrar a un lugar que es lugar celestial. Entonces se cree que esto, ¿qué es? Bueno, como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, escuche, él como el sumo sacerdote, después de ofrecer, ¿te acuerdas con la mujer lo que hizo? Toques y no me toques, que todavía no he ido a mi padre. Bueno, él tenía que entrar al lugar santísimo, o sea, ¿quién está en el lugar santísimo? Dios el Padre, Dios el Señor, sí, eso, muy bien. Cuando él entra, por eso tiene que entrar y llevar esa sangre al lugar santísimo. Cuando se refiere a ese lugar, es en lugares celestiales. Espero que se haya podido entender. No es el cuerpo de él, no somos nosotros, aunque esas verdades son verdades, pero en el contexto es allá. Porque eso es importante que lo aclaremos para poder entender. Porque ¿qué hacemos acá? Tratar de buscar lo más consistente con las escrituras. Una pequeña desviación después nos puede hacer tener malas interpretaciones. Entonces este lugar es un santuario celestial, en el cielo, no acá. Y después más adelante lo dice, creo que en el versículo, a ver si creo, yo no me acuerdo, pero creo que es el 24 por ahí, si no me equivoco, no, a ver si es el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Ahí está, versículo 24, lean ustedes. Hebreos 9:24, ahí está, yo no me acordaba bien, pero es ahí. En el versículo 24 el mismo autor lo dice, ¿dónde es? Bueno, en el cielo es, ahí donde entró a llevar ese sacrificio. Él entra y muestra, Padre, acá está el sacrificio, y Él se agrada de ese sacrificio. Esto es importante que lo podamos entender, amados. Esto nos tiene que dar tranquilidad a nosotros. Escuche. No sé si usted, si la tiene, está bien, pero nosotros tenemos una confesión que se llama Confesión de Fe Bautista del año 1689, ¿no? Es un mini tratado de las doctrinas que creemos nosotros, ¿sí? En la parte que habla de Cristología, o ustedes quizás lo conocen como de Cristo el Mediador, capítulo número 9, ¿no? Sí. En el capítulo número 9, escuche, el capítulo número 9 le va a resumir bastante de lo que dice el sermón de hoy. Si no entiende nada, escuche, le voy a dar esos tips que aparecen por ahí. Dice, tengo un tip para usted o algo que le diga así. Bueno, esto le va a ayudar a entender todo el sermón. Capítulo de Cristo el Mediador, en el subpunto número 5 dice así, y esto es casi todo el sermón. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todo aquello que el Padre le ha dado. Y acá podríamos terminar el sermón. O sea, es un resumen de todo lo que aparece ahí. Ahora lo vamos a explicar entonces un poquito esta porción de la confesión que nos va a ayudar a entender un poco del sermón, ¿sí?
Entonces, ¿qué dice esta parte de esta porción de la confesión? ¿Sí? Si me escucharon, me prestaron atención, ya saben dónde está. Era el punto número 5, muy bien, 5. Sí, 9, 5, ¿sí? Qué bien que prestan atención. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, ¿qué hizo? Ofreció a Dios una sola vez. Fíjese, si tienen su confesión a mano y pueden chequear, la confesión nos salva, ¿está? Pero harían bien tener una confesión siempre porque ustedes escuchen, vez a través, la confesión no le va a salvar, pero está todas las doctrinas que nosotros creemos. Yo cuando estudiaba tenía mi Biblia y además adivinen que tenía mi Biblia. La confesión. O sea, porque cuando escuchaba algo, iba y chequeaba yo. No, está acá. Y así iba aprendiendo. Y usted, aunque no crea, me aprendí las doctrinas así. ¿Sí? Ofreció una sola vez. Y fíjense, usted tiene su confesión en Hebreos capítulo 9, sí. De Cristo, capítulo número 8 es, perdón. Capítulo número 8, versículo número 5. Sí. Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 16. En la barrita, en el puntito número 2, abajo, confesión ahí, su punto número 5, abajo, aparece Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 16, no sé si se ve. Sí, señor. Ahí está, exacto. Y ahí está, podríamos encontrar un resumen de lo que estoy hablando, ¿sí? El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio a sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, no como vemos en el Antiguo Testamento, sino ¿qué hizo con eso? Bueno, escuche bien, porque el pecador debe entender su condición pecaminosa. ¿Para qué hizo esto? Por eso yo no creo en eso. Aceptá a Jesús en tu corazón. Porque el pecador debe entender. Escuche bien lo que le voy a decir. Dice, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. ¿Y eso? ¿Aceptá a Jesús? No, escuche. Cuando Adán peca, presta atención porque acá voy a hablar de evangelio. Cuando Adán peca, el Señor Jesús dijo, yo te amo mucho. Acéptame en mi corazón y ya estamos a mano, Adán. ¿Fue así? El Señor mató un animalito y de una forma, vamos a decir, no sé si simbólica o tipificando de alguna forma, cubre a Adán. Pero ¿qué tiene que hacer para cubrirlo? Derramar. La Biblia dice, vamos a ver en hebreo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Alguien debe morir. Y el pecador debe morir, dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. Debe morir usted. Está condenado a muerte. Haga lo que haga, no hay. Usted no puede estar como ese que está en la presa esperando a ver si llama el juez, no sé cómo se llama, el que está esperando, a ver si llama por teléfono y lo están por una silla eléctrica, a ver si lo llaman. Acá no va a suceder eso, Acá usted no dice, Señor, Diosito, llamo a la Virgen, llamo a San Patroncito de... Acá no va a haber nada de eso, le va a salvar a usted. Solamente un sacrificio que se ha hecho. Usted se puede portar según su conciencia, que vamos a ver dentro de un rato, lo mejor que crea, el mejor moralista, que no va a satisfacer nunca. Dios está airado, su justicia demanda justicia. Dios tiene su mirada contra el pecador todos los días, dice Salmo 7:11. Fíjese, Adán tuvo que morir un animalito de una forma. Caín también tuvo que, vamos a ver en el capítulo número 11, tuvo que hizo un sacrificio. De ahí vez tras vez vemos también a Abraham haciendo sacrificio. Y vez tras vez, después lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 24, incluso después que en capítulo número 20, cuando se había dado la ley, y el Señor le muestra esos sistemas sacrificiales que tenían que hacer, se morían animalitos vez tras vez, litros y litros y litros de derramamientos de sangre, y nunca quitaron el pecado. Y nunca van a quitar el pecado del mundo. Solamente un sacrificio perfecto podía hacer eso. ¿Por qué se gastará este hombre vez tras vez del púlpito explicando esto? Porque quiero que usted entienda una vez y para siempre, debe tomar conciencia, si usted es cristiano o no es cristiano, la paga del pecado es la muerte. Debe entender el peso del pecado, pero también debe entender lo que le costó a Cristo, esa redención. No me acuerdo cuál es la palabra en el hebreo, si no me acuerdo. Pero la idea es comprar, redimir. ¿Comprar de qué? ¿Comprar de qué? Si yo soy libre, como me hablaba con otra vez con una persona, yo soy libre.
No sos libre, sos preso del pecado, esclavo de Cristo. Nunca vas a ser libre, pues sos libre. Ahora el asunto es que te gustan tus pecados, pero sos libre, vamos a decir, tu voluntad está presa a tus deseos, presa a una persona, presa a lo que sea, presa a tus pecados, pero nunca vas a ser libre. La única forma de ser libre es conocer la verdad, el Evangelio, para ser libre. Entonces, Cristo dice ha satisfecho plenamente, no un poquito, plenamente la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda que el pecador debe morir. ¿Qué ha conseguido? Escuche, ha conseguido la reconciliación. ¿Cómo es la reconciliación? Bueno, porque ¿qué dice la Biblia? Dice Romanos 5.1 que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué es reconciliar? El hombre amado está, desde la caída, está destituido. No sé si me pueden entender. O sea, después de que el hombre pecó, ¿qué pasó? El hombre fue apartado o separado de Dios. Y es por medio, después de esa justificación que hace el Señor Jesucristo, porque el justo por los injustos, paga, salda la paga del pecado del hombre. Es un deudor, le debe a Dios. Y él, ¿qué es lo que ha conseguido? Consiguió la reconciliación. O sea, esa reconciliación, ¿qué es? Bueno, el hombre necesita ser reconciliado con Dios, por eso es 2 Corintios capítulo 5, que es por medio de Él, amado, que tenemos esa reconciliación. Por eso vez tras vez predico el Evangelio. No ando predicando otras cosas, sino predico el Evangelio. ¿Qué hizo eso? Bueno, después de lograr esa justicia, conseguir la reconciliación, compró esta herencia eterna en los reinos de los cielos para nosotros, lo que el Padre le había prometido en ese pacto de la redención, esos pactos, si quiere decir, atemporal, le había prometido que si él cumplía este pacto de redención, o en el nuevo pacto lo vamos a ver, él le iba a dar un pueblo, pero no iba a ser posible la salvación, como dice el arminiano. No. Esta salvación es eterna, no se pierde. El asunto es si usted tiene esa salvación. Ha creído, se ha arrepentido de sus pecados, se ha apropiado por medio de la fe, creyendo en Jesucristo. No necesita más eso, pero también debe volverse con un corazón contrito y humillado a Él. Y eso es lo que el Padre le ha dado a todos. Él obtiene esto, pero solamente escuche. Esta doctrina es difícil de creer y no se cree. Solamente los que el Padre le ha dado. Se llama elección. Y es difícil de algunas personas de creer esta doctrina, pues es una doctrina fuerte de entender, pero está en las Escrituras, amado. Entonces, solamente aquellas personas que el Padre le ha dado desde antes de la fundación del mundo, Padre, lo que tú me diste, son los que van a tener esta eterna redención. Entonces, ¿ofreció qué? Vemos que todos esos sacrificios nos quitan. Entonces, vemos que se necesitaba un sacrificio. ¿Y cuál era el sacrificio? Bueno, su propia sangre, pura, santa, sin pecado. La que no cubre es la que quita el pecado. Quita, amado. O sea, el Señor borra. Nosotros tenemos recuerdos todavía, pero el Señor, de alguna forma, para que puedan entender, dice, no me acuerdo. O sea, se borró. ¿Viste cuando paga a alguien y rompe la cuenta y tira? Dice, usted la anda buscando y no se acuerda. Dice, oye, pero no, ni eso. Borró y ya está pagado, está todo saldado. Mire si, Señor, dependiera de nosotros, que perdemos la salvación, la recuperamos, perdemos la salvación, sería una salvación por obras eso, amado. Entonces vemos que es por medio del Señor Jesucristo. A ver el tiempito. Sí, creo que me queda media hora. Escuchen. 28, sí. Gracias. Versículo número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su, escuche, sino por qué, por su propia sangre. Entró una vez para siempre. Esto lo va a escuchar vez tras vez, más que en el capítulo número 10. El versículo número 1, creo que es en el capítulo 10, 1, ¿no? A ver. Es un texto que uno ya lo sabe, por lo menos yo. Sí. Dice, porque por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no de la imagen de las mismas cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen constantemente cada año hacer perfecto a los que se acercan, de manera que serán que los que se acercan, y sigue hablando, fíjese, y él nos va a mostrar en el capítulo número 10 que es por solamente un sacrificio. Creo que es en el versículo número 10, si no me equivoco, es lo que dice eso.
Esta es la voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Entonces estamos acá en el capítulo número 9, donde ¿qué nos dice? Que no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué obtiene? Bueno, el texto nos dice, el título del sermón, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que Él logra para nosotros, es la eterna redención, amados. Me tomé el tiempito de buscar la palabra en el griego, quería saber qué era esto, por si por ahí uno dice, no, son doctrinas de los reformados. Pero vamos a ver qué es esto, amado. Eterna redención. ¿Por qué? Porque dice, no, nos redimió. O sea, cuando hablamos de la eterna redención que nos habla en el capítulo número 9 de Hebreo acá, la palabra eterna redención, eterna es en el griego es aionios. O sea, esto sí significa una eterna redención. No me da tiempo de explicarlo ahora, porque no solo eterna redención para nosotros en el tiempo presente, sino eterna redención para aquellos que creyeron de alguna forma retroactiva por la fe de aquel que iba a venir. Eterna redención, o sea, lutrosis. Redención es lutrosis. ¿Y qué significa? Ustedes saben que significa rescate, redimir, comprar de nuevo. ¿Cuántos conocen, amado, la historia de Oseas? Amén. Eso, que él tiene que comprar a una mujer que era prostituta. Ajá. De alguna forma vemos ese amor de Jesucristo por un un mundo infiel que hace lo que quiera, adultera, y vemos ese amor. Pero ¿qué pasa? Redime, él tiene que pagar un precio. ¿Y qué? ¿Ahora te vas a sujetar a mí? ¿Ahora vas a pagar? No, ese amor, fíjese que está ahí, la compra, la redime de nuevo a la persona, para dejarla libre. Y la persona, vamos a ver en el agradecimiento, le sirve ahora por amor. Porque él puede haber hecho un montón de cosas con esa mujer. Y eso es lo que hace con nosotros, con la iglesia, la redime y la compra. ¿Sí? Eso es la redención. Él compra. ¿Ahora con qué? ¿Con qué? ¿Con dinero como seas? No, amados. A pesar de que el pueblo, lo que quiere mostrar por cada profeta, y cada uno de ellos, en este caso por Osea, quería mostrar, este es el amor que tengo por ustedes. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, en cada uno de sus profetas le hacía vivir algo. No sé por qué el Señor, en su carne. En este caso, tiene que comprar una mujer, amados. Y ustedes leen los hijos, no me acuerdo que lo ven en el capítulo. Y en el capítulo número 9, también de Romanos, van a ver el significado de eso. Va a decir, lo que no eran mi amada, ustedes eran mi amado, pero se fueron, va a traer a otras personas. Ahí veo un poco el evangelio, lo que iban a venir, amados. Dios no nos desechó, no nos dejó, pagó un alto precio, que es por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a decir, la redención, es este rescate, comprar de nuevo. Pero escuche, comprar, Él no anda comprándole a Satanás. No, amados. Este es el precio que le paga al Padre. ¿Sí? Nos redime. Él da la vida en lugar nuestro, y obtiene un beneficio para nosotros. ¿Qué es? Un mejor auto, una mejor casa, un buen empleo que sí, obtengo y lo decreto ahora, sí, me viene. No, amados, ¿qué es lo que obtiene para nosotros? Es esa redención. Nos compra. Escuche, ¿sabe qué comprar? Lo que sucede es que el hombre no entiende. Está preso del pecado, como la mujer de Oseas, por irse al mundo y prostituirse. No hablo solamente de fornicar, de adulterar, hablo de mezclarse con las cosas del mundo. El hombre se contamina. ¿Acaso no sabéis desde que es amigo del mundo y es enemigo de Dios? Santiago 4:4, se hace enemigo. Es así. Cuando habla de Judá y de Jerusalén, dijo, te has abierto, lo dice el profeta, has abierto las piernas ahí para fornicar con el mundo. La idea no solamente física de fornicación, sino habla de mezclarse y fornicar con las cosas del mundo. Entonces fíjese, y aún así el Señor nos sigue amando, el amor de Él nos sigue tratando de venir al pecador y alcanzar. El problema es que la persona no sabe que está presa. No sabe, no cree, por eso se predica ese evangelio, aceptá a Jesús.
Y la persona no tiene idea de verdad lo que es el pecado, no tiene idea de lo que es la justificación, no tiene idea de lo que la ira de Dios, de un juicio venidero. No tiene nada de eso. Pero también Dios es amor, también Dios es gracia, amados. Pero este sacrificio no solamente en el Antiguo Testamento, escuchen, los purificaba externamente a estos sacerdotes para tener de una forma, escuchen, una comunión para poder entrar a ese lugar santísimo y oficializar. Pero ese derramamiento de sangre que vemos así no es lo mismo que el de Cristo. Eso era externo, o sea, para acá. De alguna forma, para volver a tener comunión con Dios externamente, de formas sencillas. Pero el de Cristo no. Es un lavamiento de sangre, incluso ni por Él, sino que Él entrega como sacrificio vivo. ¿Por quién? Por nosotros. Y el lavamiento no es por fuera, oblaciones externas, sino que es, ahora vamos a ver, es algo interno, amado. Fíjese lo que decía el versículo, el versículo número 9, Hebreos 9:9. Volvamos un poco atrás para que yo pueda ir al texto que quiero hablar. Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, escuche, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Y esto me da pie para los versículos que voy a explicar ahora acá en adelante. Versículo número 13. Porque si la sangre de toro y de los machos cabríos y las cenizas de becerra, rociadas a los inmundos, santifican, escuche, ¿ves? Para la purificación de la carne, o sea, algo externo. Versículo número 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Bueno, y acá voy a desarrollar un tema, no sé cuántos de ustedes a veces algunos escucharon, que es la conciencia. La palabra creo que en el griego es suneidesis. Vemos que el sacrificio de Cristo limpia la conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia, amado? Esto es un poquito largo de explicar. Pero la conciencia, para que pueda entender, Dios nos puso su espíritu en el principio, su ley en la mente, como dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Es aquello que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero no siempre funciona así. ¿Por qué? Porque a causa del pecado una persona se puede endurecer y ya no puede ser sensible a la conciencia. Pero de alguna forma es que el que nos informa, de alguna forma es el policía, lo que nos dice esto está bueno, o cuando hace dice algo malo, dice esto está malo lo que estás haciendo. ¿Sí? ¿Se puede entender? La palabra es eso, es suneidesis. Nos hace consciente de la situación, si es buena o mala. En el cristiano es diferente. En el cristiano ya regenerado tiene la mente de Cristo y él toma decisiones conforme a la mente de Cristo, porque su conciencia es renovada día a día por medio de la palabra, para que cuando toma esas decisiones dice esto está malo. La conciencia la acusa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice esto está malo. Esto sí es bueno. ¿Se puede entender un poco lo que digo? Amén. Sí. Entonces, pero ojalá funcionara siempre así. Pero ustedes saben que las personas tienen conciencia. ¿Pero por qué no obedecen? Bueno, amados, la conciencia ha sido corrupta. El pecado la tiene. ¿Cuántos pudieron? Yo una vez leí un libro hace mucho tiempo. Se llamaba La Guerra Santa. El autor es John Bunyan, conocido también como El Progreso del Peregrino, La Peregrina y otros libros más que él tiene, ¿no? Pero en la Guerra Santa, cuando entra, hay un lugar que se llama la ciudad, creo que es la ciudad santa, si no me equivoco. Sí, la ciudad, no, sí, pero una ciudad, sí, sí es el cuerpo del hombre en la alegoría. No, es la ciudad, creo que es la ciudad santa, algo así. El asunto que es el alma, es la persona. Y entra un personaje que se llama Diablo. Él entra, dice, ¿cómo entraremos? Dice, bueno, la forma de tomar, estamos hablando de la conciencia. ¿Cómo tomaremos esto? Y la única forma de entrar, dice uno, es por los ojos. El hombre codicia,
¿Y otras cosas? Bueno, tiene otra cosa donde podemos entrar. Si le mentimos, le hacemos engañar algo, podemos entrar por acá. Acá y acá se entra adentro. ¿Sí? Entonces, cuando entran, le voy a resumir. El diablo y todos sus secuaces atrapan primeramente a una persona. Al señor archivero o el señor registrador. ¿Quién es este personaje? El señor archivero y el señor registrador es la conciencia. ¿Por qué lo atrapa? Porque cuando él puede atrapar la conciencia y él lo llevó a un lugar oscuro, y esto es verdad que les digo es verdad, puede ser una alegoría, pero cuando él atrapó la conciencia y lo cerró, la persona dice, no me acuerdo de esas cosas. Claro, porque el señor archivero, que tiene registrado todos tus pecados y anotado todas tus cosas, él lo encerró. Le puso pecado tras pecado, pecado tras pecado, lo encierra en la oscuridad. Por eso cuando el señor archivero usted ve, tengo un montón de audios, amado, de ese libro. Es algo, está el Progreso Peregrino y está la Guerra Santa. De verdad, es un librazo. Cuando sale el señor archivero, un viejito que estaba ahí, y claro, le empieza a mostrar a cada uno. Y dice, no, porque claro, el señor archivero, el señor registrador tenía anotado cada una de las cosas. Y ellos ya no sentían, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y al no tener eso, ¿ves? Se endurece. Y la persona no le veo tan malo esto yo. Me parece que abote, según vos. ¿Por qué? Porque la conciencia ya no lo hace, es un idese, consciente de que la conciencia, Dios me creó. Mira, vemos una cosa. Escucha, se lo voy a definir así, si no me cree a mí, por eso está hablando de una alegoría este hombre. Romanos capítulo 2. Vamos a hacer una cosa, que calle el hombre y hable Dios. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahí está. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Por cuanto los gentiles no tienen ley, o sea que la ley física de la Torá esa, ¿no? Que no tienen ley escrita en el corazón, ¿sí? No tienen ley, hacen, escuche, por naturaleza lo que es de la ley. O sea, la ley dice no robarás, pero ellos no la tenemos, pero por naturaleza no roban. Porque ya tienen, eso es lo que quiere decir, se lo explico para que puedan entender. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tenga ley, son ley para ellos mismos. ¿Cómo son ley? ¿Quién le dice? La conciencia. Versículo 15, escuche. Mostrando la obra de la ley escrito en sus corazones, en su mente, en su conciencia, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está. Pero a causa del pecado, la persona dice, sí, aquel peca, bueno, si voy a seguir pecando, y si Dios no me libra de este pecado, se empieza a endurecer, y endurecer, se empieza a justificar la persona, bueno, sí, al final, y Satanás empieza a agarrar al señor archivero y a guardarlo, a adormecerlo, a callarlo, porque él es el que tiene registrado, él sabe lo que Dios le agrada, pues Dios mismo lo puso ahí, la ley misma. Entonces el hombre está perdido, por eso que el sacrificio de Cristo, ¿qué dice? Habiendo obtenido eterna redención, porque la sangre de los tauros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociados los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Dios entra y su sangre empieza a limpiar la mugre. El hombre dice, veo mi pecado ahora. Porque entró la sangre de Cristo y él puede ver. Empieza a limpiar todo lo que el pecado había ensuciado. Eso es lo que hace el pecado, amado. Por eso no lo practique, amado. No practique el pecado. No se crea que se puede jugar. No se puede jugar con Satanás. Amado, él va a adormecer la conciencia. Le va a dormir. Le va a decir. Había un personaje que se llamaba ignorancia. Él decía, mi corazón me lo dictamina. Y aunque Cristiano le hablaba, esta es la segunda alegoría de John Bush, la primera, que se llama Progreso Peregrino. Y él creía en su mente y en su conciencia que estaba bien. Todos esos personajes que iban camino al cielo pensaban que estaban en lo correcto porque su conciencia y su corazón se lo decían. Pero el Señor del camino no dijo esto. Porque ¿qué llevaba en la mano el peregrino? Una copia de la ley, la Biblia. Eso es lo que él le decía, está mal. Y cuando él se equivocaba, ¿qué pasaba?
la pagaba caro, se iba al castillo del gigante, se perdió, ¿por qué? Porque se dejaba guiar, por acá es mejor. No, la Biblia dice que es recto el camino. Por acá podemos cortar caminito. No, ¿ves? Porque la conciencia te dice, no, no hagas esto, hijo. Yo te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Pero por acá es difícil, pedregoso, se me lastiman los pies, hay pinche. No, pero allá mejor, fíjate, todos van tranquilito ahí. No, no es así. Este es el camino que caminó mi hijo también. Por acá debes seguir. Eso es lo que pasa, amado. No se transforme como estas personas. No se transforme, entre a ser como esta ignorancia, amado. O como este diablo que usted mismo, porque acá el diablo le va a decir usted, porque usted calla la conciencia. Acá en la alegoría sí le echamos la culpa a Satanás. Pero usted es el que le hace eso. Pues Satanás es fácil. Fue culpa de Satanás. No, es usted que calla la conciencia y usted que practica el pecado. Debemos hacernos cargo de estas cosas, amado. Entonces escuche, no mi conciencia, no, porque Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice que engañoso el corazón, maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Usted no confíe en usted, no confíe en su corazón, amado, porque dígale a Dios, Señor, revéleme esos pecados ocultos, porque ni yo mismo sé esos pecados. Están ocultos en alguna parte. A mí no me gusta hablar de estas cosas, hay una materia de psicoanálisis que se llama como el basurero, porque cada pecado, cada cosa mala que hizo la tira allá atrás y la cierra. Acá no se habla, acá no se toca, porque acá hay cosas feas. Acá lo tenemos guardado al Señor conciencia, acá atrás. No es así, amado, escuche, un día, si lo digo por su bien, el Señor va a venir. Me estoy saliendo parte del sermón. Va a abrir el libro de la vida y ¿sabe lo que va a abrir? Va a abrir todas las obras que usted hizo y de alguna forma, no, acá no, Señor, así quítate. Y va a abrir esa puerta y usted va a decir, hoy es el día de salvación. ¿Qué quiere? Y el Señor lo que quiere es que vaya con estas las cosas que he hecho. Mire, ni yo, vamos a decir, ni muchas personas saben lo que usted hizo. Solamente el Señor. El Señor dice, que vaya así como está usted y confiese su pecado. Él le va a limpiar su conciencia. Es más, le va a traer recuerdos que usted que hizo. Y recuerdo, porque usted empieza a limpiar, no esas cosas sucias que estaban sucias, y usted empieza a limpiar y empieza a encontrar algo que estaba ahí, nunca le pasó esa cosa sucia, y empieza a limpiar, y hay cosas y otras cosas. Y por eso, amados, es así. Déjese, en una forma, no quiero ser arminiano, pero limpiar, sea como Pedro, te tengo que limpiar. Y le dijo, si no hago esto no entrarás en el reino de los cielos. Creo que palabra más. Dijo, entonces báñame todo, dijo Pedro. Sea así usted, Señor, límpieme todo, a donde usted quiera. ¿De qué le sirve guardar esas cosas y caer al infierno? Dígame, ¿de qué le sirve? ¿Que me lo va a contar a mí? Yo no soy ningún sacerdote, a Cristo vaya a contarle. Pídale perdón por sus pecados. Yo ni la iglesia le va a librar de nada. Yo solamente digo, pues esa es la puerta, ese es el camino, ese es el sumo sacerdote, para que usted vaya. Póngase a cuenta con Él, con su Creador. Eso es lo que ha hecho el diablo. Ha endurecido la conciencia, amados. Ya usted no tiene más eso que tenía hace antes que le juzgaba, podía juzgar entre lo bueno y lo malo. Hoy ya no le parece tan malo. Y eso se transformó en un patrón de vida, ya. Entonces es hora, amados, que usted acuda al Señor. El Señor le va a limpiar su conciencia. Eso es lo que está hablando el autor, amado. Dice que nos limpia la conciencia. Escuche, ¿quién cree que va a testificar en nuestra contra en el día del juicio? O sea, en el día del juicio, ¿usted cree que se va a parar? No, se va a parar Satanás a acusarme, me va a decir, claro que es el acusador, pero vamos a decir cuáles son las pruebas que Dios tiene en su contra. La conciencia. Muy bien, como decís vos. El día ese, dice, ¿dónde está? ¿Quién es que me acusa? A ver qué hay acá. Saquemos. Y su propia conciencia lo va a acusar ese día. Ese día, todo lo que usted dice va a sacar a la luz lo que hizo en la oscuridad, Él lo va a sacar. Por eso preferí que sea como ese David, que le sacó en ese momento y le reveló y dijo, estas cosas. ¿Vio cuando el Señor hace algo? Le dice, ¿eres tú? Yo hice esas cosas. Entonces es así. Es
la misma conciencia, lo que en ese día le va a hacer va a ser el peor enemigo. Lo que usted quiere guardar, quiere ocultar, es el día en que el juicio le va a condenar a usted, aunque usted está condenado. Por eso puede venir. Dios prometió que todo pecador puede tener perdón de pecados por medio del Señor Jesucristo. Puede limpiar la conciencia, amados. Es así. Todo lo malo que hizo usted, todo eso que no quiso que saliera a la luz, en el día del juicio final saldrá a la luz, amado. Por eso que todo pecado va a ser castigado, amado. Pero no tiene que llegar así al día del juicio. Ya fue en alguien castigado el pecado. La ira de Dios cayó sobre él. Es más, alguien que tenía la conciencia limpia. Sin pecado, amados. Fíjese lo que dice Isaías 53. Él llevó nuestros pecados, cargó nuestros dolores, nuestras aflicciones. ¿Para qué, amados? Para obtener una eterna redención. Eso es, obtener liberación. ¿De quién? De nosotros mismos, amados. De nuestro yo, de nuestro egoísmo, de nuestro celo, de nuestras iras, nuestras codicias, nuestra envidia, nuestra lascivia, fornicación, adulterio, hechicería, toda clase de pecados, amados. Eso es lo que hizo Él, nos limpió, no es que nos purificó, hizo, como, perdón que le voy a decir, si este la tiene siempre con esas doctrinas de los arminianos, no hizo posible la salvación, amado, la hizo eficaz. Hay una doctrina que a muchos no les gustan, escuche, se llama la elección incondicional. Eso está, bueno, en el Tulip, pero también en nuestra confesión, el capítulo número 3, se llama del decreto de Dios. El decreto de Dios habla de algo que se llama la elección incondicional. O sea, Dios escogió ciertas personas. ¿Sí? Y en el capítulo número 3, artículo número 5, capítulo 3, artículo 5, dice así: aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, dice la confesión nuestra, o sea que antes de la fundación del mundo, 9 minutos, Dios lo ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa como la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Podríamos hablar un poco más de esta elección incondicional. Es más, está en el Tulí, que tengo la elección condicional, donde muchos creen... ¿Por qué lo digo esto? Porque el sermón se llama la eterna, no la posible salvación que se pierde y se gana. Es eterna. Y este es duro. Amados, tengo que decir lo que dice la Biblia. Dice eterna. Si usted la tiene, no se la quita a nadie, le va a quitar la salvación. Porque está en Cristo. Amén. Entonces, es eterna. Y no estos calvinistas se jactan siempre de que no pierden la salvación. No, que si usted tiene la salvación, fíjese lo que dice: limpiará vuestras conciencias para que le sirváis al Dios vivo. Escuche, rápido, porque me queda muy poco tiempo. Si esta gente, por medio de esos sacrificios, se limpiaban externamente, ¿para qué eran? Para servir a Dios. Con todos esos sacrificios que no servían para nada. ¿Cuánto más la sangre de Cristo que nos limpia a nosotros internamente? ¿Para qué es? ¿Para que hagamos como Romanos 6? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, es para... Dios dice: yo te limpio, no me da tiempo, me falta tiempo, pero tengo en Jeremías 31, que sea Ezequiel 36, creo, pondré un corazón nuevo, haré que andéis mi camino. ¿Pero para qué? Ahí está, como así, para servir. Eso es. ¿Usted le perdonó sus pecados? Sí, ¿y por qué sigue lo mismo? Si dice que si le perdonó, le limpió su conciencia, es para que le podamos servir, como dice 1 Pedro 2.9, que somos nación santa, para anunciar esas verdades, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, para que hagamos sacrificios vivos dentro de nosotros. Pero para eso es hacer... Dice, estos calvinistas dicen, salvo siempre salvo y hacen lo que quieren. No, amado, si usted ve uno de nosotros que proclamamos la doctrina de la gracia y anda según el mundo, no es uno de nosotros, amado. Conoce las doctrinas, pero no es salvo, amados. Puede ser uno que conoció doctrina, pero habla como el mundo, se viste como el mundo, escucha las cosas del mundo. Y es posible que sea del mundo, pero si es un cristiano, ¿verdad?, que fue limpiada su conciencia, sabe de lo que se le limpió, porque él tiene conciencia en su mente
de las cosas que hizo, pero Jesucristo se las ha limpiado. Ahora mayor agradecido quiere limpiar y a servirle al Señor. Está ahí siempre agradecido con su Señor. Termina la cosa y dice, ¿qué más? ¿Qué más, Señor? Es así, amado. Si el Señor, por eso no me da tiempo de hablar de la elección incondicional, pero no es porque Dios vio algo en nosotros, como dicen algunos, y nos escogió delante de la fundación, y dice, porque voy a levantar la mano. No, amado, no es eso. Esa eterna redención fue, incluso ni con usted ni había nacido, desde antes de la fundación del mundo, dijo, Padre, lo que tú me diste, ya por ellos. Y si usted está ahí, como dice Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, que dice, aquellos que llamó, porque dice acá lo que llamó, aquellos que llamó, dice, ¿qué pasa? No se van a perder ninguno. No me da tiempo, porque me faltó un versículo más. Sí, pero ahora no voy ahí, me faltó el último versículo. No se van a perder, amados, ninguno de esos. El asunto, usted tiene esa salvación, usted tiene esa eterna redención. Voy a cerrar con el versículo número 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, bueno, hasta ahí nomás. Al versículo 15, 2 minutitos o 3 más. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Cómo me queda? Es mediador de un nuevo pacto. Ya sabían que esto es mediador de un nuevo pacto. Lo vuelvo a repetir de nuevo. Es mediador de un nuevo pacto. ¿Pero para qué? Para que interviniendo muerte, escuche, para la remisión de las transgresiones, estas dos cosas. Escuche bien importante esto. Muerte, yo no sé si tenía anotado por acá, en algún lado la palabra, porque me pareció que la palabra era... La palabra quería saber, porque yo la anoté. Sí, acá está. Escuche. Busqué la palabra y dice transgresiones, esa palabra que aparece ahí. Así que es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones. Esta palabra transgresión es parabasis. Es una palabra fuerte. Aparece 2 veces, vamos a decir, en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa transgresiones? Parabasis. Significa así. Textualmente, desde la traducción del griego, significa, se utiliza para la violación deliberada de una ley conocida, dice así, y siempre implica plena culpa y merecimiento de la pena. Fin del comentario ahí, de lo que significa parabasis. Entonces, ¿para qué es eso? Vuelvo de nuevo al texto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones. ¿Qué transmisión? Transgresiones, sí, un pequé. Fíjese el peso que tiene esta palabra. Se utiliza para la violación una persona que voluntariamente, no que, no lo sabía, porque son para aquellos pecados que Dios pasó por alto en su ignorancia. No, esta persona sabe que Cristo murió por sus pecados, sí, sé que murió por su... ¿Y? Quiero ir al mundo, o sea, después veré. ¿Usted sabe esto? ¿Sabe que va a ir? Sí, bueno. Viola, no quiere saber nada con este testamento que vamos a hacer el domingo que viene. No, bueno, deliberadamente conoce una ley, lo que Dios dice, y ¿qué pasa? Dice, y sigue haciéndolo, deliberadamente decide violar o pisotear o no querer saber nada de lo que Dios extiende su mano y su misericordia. Entonces, ¿qué implica esto? Plena culpa y merecimiento de la pena. En el Hebreo 2.2 lo vimos y acá lo podemos ver por segunda y última vez. Entonces, si tenemos esto en mente, ¿por qué intervino Jesucristo? Para muerte. ¿Pero por qué muerte tenía? Quiero que lo entienda, creo que lo dije 3 veces o 4 veces en el sermón. Estoy cansado, y excúseme, y hastiado, y no sé si la palabra es decir, harto, de ese evangelio que promete que Dios te va a solucionar las cosas, que Dios te ama mucho. La palabra dice que Cristo vino para morir. Lea su copia del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para remisión de transgresiones. Vino para morir para todos aquellos que violaron en ese antiguo pacto. Usted es un violador, usted es un transgresor. Y peor, usted que ha rechazado vez tras vez el evangelio. Y si sigue así, va camino a una perdición. Entonces, tenga en cuenta, es para la remisión. Cristo nos compra, Cristo paga un precio alto en la cruz por nosotros. No se podía, yo a mí no me da tiempo de ir a Éxodo 24 por el tiempo, pero si ustedes van a Éxodo 24, en esa, vamos a decir, recapitulación del pacto de obra, no es el pacto de obra, es una recapitulación, le vuelvo a dar la ley en el capítulo 20,
se le muestra la ley, no sé si saben, capítulo 20 de Éxodo, y en los versículos 21, 22, 23, y en el 24, Moisés lee toda la ley, así lo que manda el Señor, y el pueblo que dice, esto haremos. Se comprometen, usted sabe lo que pasa. Ahí nomás las personas transgreden, los de oro y todas las cosas que suceden. No puede el hombre. El hombre no puede. Por eso que tuvo que venir el Señor Jesucristo, amado, ¿para qué? En este nuevo pacto. ¿Alguien sabe lo que se hace en el nuevo pacto? Escuche, no me dio el tiempo. Tenía mucho para hablar. O sea, bastante, que no me da tiempo de hablar un poco de Daniel, pero no me da tiempo de hablar. Este nuevo pacto que aparece en Mateo 26, versículo 28, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos, muchos, es derramada, ¿para qué? Para la remisión de los pecados. Eso es lo que iba a hacer en el nuevo pacto. Y los beneficios íbamos a tener perdón de los pecados. Escuchen rápido. Jeremías capítulo 31, ustedes si creen, ven en el versículo 27, ¿qué dice de Jeremías? El nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31, es fácil. Jeremías 31, 31 al 34. Escuche. He aquí que vienen los días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, para ellos que invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ni no enseñarán más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y en otra parte dice en Ezequiel capítulo 36, versículo número 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Y habitaréis en la tierra, sigue diciendo el Señor. Eso es el nuevo pacto, amado. Lo que vino a hacer Jesucristo. No vino a que usted escuche un par de sermones, cante, aprende doctrina y bueno, no. Él vino a darnos su Santo Espíritu, a limpiarnos con su preciosa sangre para que podamos servirle al Dios vivo ahora en este mundo. No se trata acá solamente de aprender algo y vuelvo. No, amado, el nuevo pacto nos perdona, de alguna forma nos santifica en Jesucristo. No sé si entiende eso. Después de esa santificación progresiva, pero nos compró, amados. Ya no es que, sí, lo que usted dice, lo que yo hago, no quiero que nadie me gobierne a mí. Amado, usted lo gobierna a Satanás, lo gobierna a sus pecados, sus propios deseos. Acá nos compró para Él. Si usted podría entender, lo hizo libre de esa voluntad, y la voluntad ahora usted puede volver en sí y puede volver con su Padre. Mire el beneficio y entienda lo que costó esto, amado. Un alto precio. Valore esto, amado, porque si usted no valora esto, no tiene, aunque es gratis, debe valorar, aunque es por gracia, la misericordia. Hay muchos que no tienen esto. Ahí están en esa iglesia, canta y danza, profecía, profetas, apóstoles y cosas de este mundo en sus ideas, perdón que iba a decir locas. Y no conocen nada de estas cosas, amados. Y lo va a encontrar un día de repente la muerte o el día del juicio final. Alégrese, amados. Usted se ha entrado a este nuevo pacto por medio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia. Señor, le agradecemos, Señor, porque es por medio de Jesucristo, Señor, que tenemos este mediador, que podemos entrar a su presencia, Señor, que, Señor, Él ha intervenido, Señor, con su preciosa sangre, Señor. Señor, aquel que no cometió nada, aquel que fue justo,
llevó nuestros pecados, Señor. Le pido, Señor, que su misericordia se siga extendiendo, que se acuerde de aquellas personas, Señor, incluso que algunos pueden llegar a estar como el ladrón en la cruz, Señor, y puedan clamar, decir, me acuerdo cuando me predicaron de este Jesús que murió por mis pecados. Le pido, Señor, que siempre esté atento su oído, Señor, al clamor de un pecador, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted nos limpió con esa sangre, Señor, nos justificó y Cristo nos dio esa herencia, Señor, eterna, Señor. Ayúdenos a servirles ahora, Señor, con un corazón, Señor, limpio y puro, Señor, porque nuestra fuerza no podemos, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.